Hola, muy buenos días. Buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo café inmobiliario, el cafecito que nos tomamos todos los meses para conversar sobre diferentes temas de bienes raíces, emprendimiento eh, y todo lo referente al desarrollo personal. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy tenemos un invitado bastante especial. Estamos en la celebración de 50 años de RIMAX y nos acompaña Gustavo Caricote, director de desarrollo global para RIMAX Latinoamérica y Caribe. Bienvenido, Gus. Gracias, Fran. Gracias, Silvia. Un gran placer estar aquí compartiendo con ustedes hoy. Gracias a ti por acompañarnos y sacar este espacio en el que queremos compartir más que todo experiencias y algunas preguntas quizá de lo que han sido estos 50 años desde la fundación de RIMAX, que fue el 30 de enero de 1973. Tú llevas algunos años más que yo dentro de la red. 21 años ya. 21 años, imagínate, y estás, digamos, en el campo de batalla donde se encuentra Dave Liniger y Gail, los fundadores de RIMAX, y muchas personas que han sido parte de esta historia durante los 50 años. Conversemos un poco, Gus, de por qué nace RIMAX. ¿Cómo cuenta Dave esta historia? Sí, bueno, si nos remontamos al año 73, incluso un poco antes de eso, el señor Liniger, que es un veterano, digamos, de las Fuerzas Armadas acá en Estados Unidos, él cuando cuenta su historia, él creció en una granja en el estado de Indiana, de una familia de granjeros donde, digamos, la propiedad había sido ya tercera, cuarta generación, ¿no? De la familia. Y por supuesto la expectativa de sus padres eran que él iba a continuar el negocio de trabajar en la granja. Pero él siempre fue una persona muy inquieta y él de alguna manera siempre le decía a su padre que en lo que él cumpliera 18 años, él se iba a ir de la granja, ¿no? Iba a ser otra vida distinta. Y entonces el papá le dijo, bueno, mientras estés aquí, bajo mi protección y, ¿verdad?, mi responsabilidad, tienes que hacer lo que yo te diga, pero bueno, si después a los 18 quieres hacer algo nuevo, estás, digamos, tienes todas las oportunidades que quieras y toda la libertad de hacer lo que tú quieras. Y entonces lo que hizo fue enlistarse en en la Fuerza Armada y apenas a los 18 años ya le tocó ir a pelear en Vietnam y fue piloto de aviones caza y la verdad que, bueno, cuando él se fue a Vietnam, siendo una persona tan joven y habiendo salido de una granja y tenía expectativas de vivir el mundo y hacer otras cosas, lo primero fue escribirle a su padre, decirle que esto estaba en un lugar maravilloso, donde había aviones y había cosas y gente, y, o sea, para él había sido un cambio tan Salí. brusco de su vida, ¿no? Que bueno, lo encontraba muy emocionante, ¿no? En medio de, digamos, los peligros, de estar realmente en una situación real de guerra, ¿no? Como fue eso. Pero bueno, el caso es que mientras él estuvo en la guerra y esto, y después ya siendo veterano, él empezó a comprar casas como inversión a muy corta edad, ¿no? Él de alguna manera le vio el, 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 o sea, tuvo mucho interés por lo La que es los visión. bienes raíces, como una inversión, ¿no? Y a su corta edad, él empezó a comprar casitas muy baratas para ponerlas a la renta y todo esto. Y ya cuando tenía, no sé, 25 años, incluso aún todavía estando enlistado en la Fuerza Armada, él se sacó su licencia de bienes raíces y cuando tenía las licencias, él aprovechaba y vendía alguna propiedad o hacía algún negocio inmobiliario. Entonces, que bueno, ya cuando salió del ejército, volvió al estado de Arizona y empezó a trabajar como agente inmobiliario. Y él empezó a construir su negocio de a poco y ayudando a personas que tenían necesidad de comprar o vender independientemente, digamos, de quiénes eran. Incluso él siempre cuenta que su primer cliente, estando en Arizona y él teniendo 25 años, fue una familia hispana que básicamente no hablaban casi nada de inglés. Él hablaba, era con la hija, que era menor de edad, para que la hija lo ayudara a comunicarse con el padre.
y les ayudó a comprar una casa y fue su primer cliente, haber ayudado a una familia hispana, ¿no? Y bueno, así poco a poco fue creciendo su negocio, pero también se dio cuenta que la industria en ese momento acá en Estados Unidos era una industria que estaba muy enfocada en que todo el negocio, digamos, lo manejaban los brokers, que los agentes eran personas mayores. La edad promedio sería de unos 50 años de estos Wow. agentes. Eran todos hombres y además eran todos blancos anglosajones, ¿no? Entonces la industria no tenía ningún tipo de diversidad y él dijo, bueno, yo quiero cambiar el sistema y buscar un modelo donde el agente tenga mayor capacidad de crear un negocio por cuenta propia, ¿no? Y tener mayores servicios, mayores comisiones, etcétera, ¿no? Y había en aquel entonces un concepto de comisión máxima que ya existía, pero que nadie lo había implementado bien y a él se le ocurrió, bueno, ya él en ese entonces él se había mudado a Denver y había entrado a trabajar en una de las firmas tradicionales acá en Denver. Y él le proponía a sus jefes, a sus brokers, que implementaran estos modelos y estas personas obviamente estaban muy aferradas a los modelos antiguos y no le daban cabida a sus ideas. Entonces él se fue de ahí y montó su propia empresa que se llama RE/MAX y el nombre viene de Real Estate Maximums. O sea, él quería crear una oportunidad donde las personas, no solo los agentes, los brokers, sino también los consumidores, pudieran recibir lo máximo posible de estar en algo relacionado con los bienes raíces, ya sea que era broker o eras agente o eras consumidor o inversionista en una necesidad de comprar o vender una propiedad. Y así fue como él creó RE/MAX y junto con Gail Liniger, la cofundadora, que es su esposa, muy jóvenes, él tenía 27 años y arrancó acá en Denver y al principio trataba de reclutar personas para su negocio y nadie se unía porque lo veían muy joven y decían, no, bueno, me gusta tu idea, pero vamos a esperar a ver cómo te va y después cualquier cosa hablamos de nuevo. Y como les digo, eran gente muy mayor los que estaban en la industria, gente mayor de 50 años, todos hombres, todos blancos anglosajones. Y al final, el primer año, él terminó reclutando 13 agentes, de los cuales 9 eran todas mujeres. Y en aquel entonces las mujeres no les daban oportunidad en la industria mobiliaria, sino de ser asistente o secretaria. Aún teniendo licencia, nunca le daban la oportunidad de que pudiesen salir a representar a un comprador en una operación, en una captación, o representar a un comprador en una transacción. Y él le abrió las puertas a las mujeres y las mujeres fueron las primeras que estuvieron abiertas a esta oportunidad y básicamente el 80% de la fuerza de ventas del primer año eran todas mujeres. Y hoy día RE/MAX, todo el mundo, estamos ya en casi 120 países y somos más de casi 145,000 agentes. La proporción de mujeres a hombres es mucho más alta en todas partes, ¿no? Estamos como un 55-45 en promedio, ¿no? Así que fue siempre un innovador y un creador de oportunidades para las personas, ¿no? Así es, yo te oigo y resumes en la historia lo que uno identifica como las características o cualidades esenciales de lo que es RE/MAX y de cómo se sigue mostrando RE/MAX en el mundo hoy, ¿no? Que es esa visión de él, ese enfoque de querer hacer algo, esas ganas de revolucionar el sector y la industria y esa invitación a que RE/MAX es una casa para muchos, ¿no? Y incluido para los que tradicionalmente no podían tener un espacio. Tú mencionas el tema de las mujeres, en Colombia nos pasa igual, somos muchas más mujeres, 63%. pero me encanta hoy en día, sin duda seguimos hablando de las mujeres, pero es seguir entendiendo que RE/MAX es una oportunidad y un espacio para que personas con bagajes muy distintos, pero con esas cualidades de innovación, enfoque y cambio, encuentren un lugar para desarrollar un negocio exitoso y yo creo que eso es lo que lo mantiene vigente y atractivo, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes. Gus, dijiste algo que a mí me gusta y es, él comenzó con esa revolución, pero algo que yo he notado, yo llevo 13 años, pero en estos 13 años de historia que yo he estado, tuve 21 y bueno, Dave desde el inicio, la revolución no fue solo al inicio, no fue solo traje un modelo innovador y lo estoy implementando, sino que la revolución continúa incluso año tras año, ¿no? Así es, nosotros siempre decimos que RE/MAX es el disruptor original en la industria, ya fue hace 50 años, ¿no?
pero que seguimos, digamos, de alguna manera siempre innovando, estando a la vanguardia de todo lo que ocurre en la industria, y por eso es que en 50 años hoy día somos la empresa más global, la que estamos en mayor cantidad de países, con un modelo que es realmente adaptable a las diferentes culturas y realidades de cada país, pero con unos principios básicos fundamentales que no son negociables y que además son cosas fundamentales que independientemente de los avances en tecnología, un montón de cosas, si no tienes esos valores, esos principios, es más difícil, ¿no?, tener éxito en el negocio. Y una de las cosas que ha hecho RE/MAX durante la historia es que siempre ha estado a la vanguardia de todas estas cosas y siempre ha sido, de alguna manera, uno de los que ha estado disrumpiendo la industria, ¿no?, constantemente. Así que no, a pesar de tener 50 años, seguimos siendo una empresa muy joven y muy innovadora y muy, como se dice, avant-garde, ¿no? Sí. Y muy adaptable, ¿no? Creo que otra de las cualidades que no hemos mencionado antes y que le permite mantenerse en ese lugar de disrupción es la adaptabilidad. Aparte de esa visión de Dave y de Gail, Gus, ¿qué crees que ha facilitado esa adaptabilidad y esa aplicación de un modelo sencillo en muchos lugares del mundo y que le funcione a muchas personas tan diferentes, ¿no? Porque cuando uno va a la convención internacional, es ese mundo de gente que yo digo, ¿cuál es el factor o el elemento común? Solo que estamos en Sí. RE/MAX, ¿no? Bueno, mira, hay un tema de cultura muy importante que tenemos en RE/MAX y siempre, muchas veces en muchas reuniones siempre hacemos la mención, ¿no?, de esta famosa, ¿cómo se llama?, palabras de Peter Drucker, que él dijo que la cultura se come a la estrategia para el desayuno, ¿no? Y entonces sí, tú puedes tener mucha estrategia y muchas cosas y todo eso, pero si no tienes una cultura fuerte, es muy difícil, digamos, seguir adelante y poder enfrentarse a todos los desafíos. Esto es una cosa que estamos en desafíos constantes, ¿no? Y los desafíos obviamente nos ayudan a ser mejores y nos ayudan a plantear soluciones, ¿no? Pero el tema de la cultura es súper importante y una de las cosas fundamentales en la cultura de RE/MAX es que estamos en un negocio de servicio y todos entendemos que es un negocio de relaciones, un negocio de personas y no se trata realmente de transacciones, de comprar, vender propiedades, de ganar comisiones. Esas cosas ocurren, obviamente, es como se realiza el negocio, pero la visión fundamental de la mayoría de las personas que están unidas a esta red maravillosa en el mundo es que entienden que es un negocio de servicio y que las personas están primero. Y entonces, si cada uno de nosotros damos el mejor servicio y la mejor experiencia a las personas con las que trabajamos, obviamente los otros resultados se van a dar como una consecuencia. Y el enfoque es ponerle corazón a todo lo que hacemos. Justamente acabo de regresar de la convención de Argentina, que tuvieron un tema de la red, la red late, ¿no? La red le pone corazón y era precisamente eso, demostrar pues el foco que en RE/MAX tenemos de hacer las cosas de corazón y que a raíz de eso, digamos, los resultados se generan, ¿no? Justamente en nuestro 50 aniversario en Las Vegas, hace apenas menos de un mes que estuvimos allá, el señor Liniger en sus palabras en la sesión de apertura, que fue extraordinario porque contó muchas historias de RE/MAX, mucha gente nunca las estaban escuchando por primera vez, todos los, digamos, desafíos que él tuvo de no solo dentro de la industria, pero también contó un caso muy increíble que les ocurrió de un grupo de mafiosos que quisieron apoderarse de la empresa, ¿no? En aquel entonces y bueno, les pasó de todo, ¿no? Siendo tan jóvenes y con poca experiencia, la verdad que para arrancar fue un arranque muy, muy duro, pero fíjense que el señor Liniger resumió en cinco cosas, 5 puntos fundamentales de cómo RE/MAX ha crecido, cómo sigue creciendo y que son puntos que todos debemos tener en cuenta, ¿no? Él decía, en primer lugar, tenemos que alinearnos con grandes personas. El señor Liniger hace mucho tiempo, él dijo, sueñan grande porque los sueños grandes atraen a grandes personas. Pero es esa cosa fundamental de que realmente rodearnos con gente que no solo nosotros podamos aprender de ellos y compartir, sino también nosotros ser parte de ese proceso, ¿no? Entonces por eso que la red es tan fuerte, porque estamos todos comprometidos
a ayudarnos unos a los otros, ¿no? A festejar nuestros logros, independientemente de que hayan sido o los logros de otras personas, otros compañeros dentro de la red. Y eso es fundamental, ¿no? Alinearnos con grandes personas, porque ellos son los que nos van a llevar a que esto crezca de una manera mucho mejor, ¿no? Lo otro que él decía es que hay que tener mucho coraje, ¿no? Obviamente, ustedes que son emprendedores saben que emprender no es un camino fácil, pero es un camino que da muchas satisfacciones y que realmente requiere mucho coraje. Entonces, es fundamental tener coraje. El tercero, él decía, hay que invertir en tu marca, ¿no? Esto es un negocio y aparte de lo que es la marca RE/MAX, obviamente la marca número uno en bienes raíces, la más reconocida a nivel mundial, cada uno de las personas que trabajan en RE/MAX, agentes o brokers, los regionales, tienen que invertir también en su propia marca personal, ¿no? En cuarto lugar, él decía, siempre hay que tener una mentalidad de crecimiento, es fundamental el crecimiento tanto profesional como personal. Y en RE/MAX, una de las cosas que me imagino que vamos a comentar luego es que fomentamos mucho el tema del crecimiento profesional y personal de nuestros agentes, de nuestros brokers, ¿no? Pero para eso se requiere una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de decir, no me las sé todas, siempre hay algo nuevo por aprender, ¿no? Entonces, fundamental, y siempre decimos, bueno, en RE/MAX tienes que tener mentalidad de crecimiento. Y lo último, el punto 5, que es lo que realmente ha hecho que esta empresa haya seguido creciendo a lo largo de 5 décadas, con no sé cuántas recesiones que hemos enfrentado a nivel mundial, etcétera, es la capacidad de adaptación y cambiar rápidamente, ¿no? Y lo demostramos justamente no hace mucho tiempo, cuando tuvimos el caso de la pandemia, donde todos a nivel mundial, obviamente fue un gran shock. La gente decía, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el mercado? ¿Qué va a pasar con el negocio? Y la verdad que en el año 2020, el año de la pandemia, tuvimos crecimiento extraordinario dentro de RE/MAX, porque la gente aprendió a adaptarse rápidamente, cambiar, implementar nuevas tecnologías, nuevas maneras de relacionarse con el mercado. Y el negocio no paró nunca. Y la verdad que tuvimos un crecimiento extraordinario. Creo que precisamente esa adaptabilidad nace de la simpleza con la que se ha creado el modelo. Y recuerdo mucho, justo antes de pandemia que estuvimos visitándolos en Denver, Dave nos comentaba, yo creé RE/MAX con el fin de atraer, desarrollar y retener a los mejores agentes en cada mercado. Y para lograrlo, usé un modelo de máxima comisión donde les participo el máximo porcentaje sobre la comisión posible, y ellos a cambio pues hacen un aporte proporcional por los gastos del negocio y dejándome un pago a mí, pues por mi gestión y liderazgo. Y creo que eso suena simple, a veces suena largo, pero es simple, y eso nos permite adaptarnos hacia cualquier mercado. Oyéndote, y tenemos muchos temas, como dices tú, pero también recuerdo ahorita en la inauguración de R4, Nick Bailey, el CEO de RE/MAX, hablaba un poco de inteligencia artificial, y ese es un tema candente hoy en redes sociales y dentro de cualquier cosa. Y me encantó oír en cómo esa inteligencia artificial se va a adaptar al negocio inmobiliario. Y él dijo una frase, y es, esa inteligencia artificial viene al manejo de nuestras relaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que definitivamente el negocio inmobiliario se va a mantener como un negocio de personas, como un negocio de relaciones. ¿Qué ves tú que venga hacia un futuro en los próximos 50 años de RE/MAX? Sí, bueno, es muy importante, ¿no? Saber siempre que es un negocio de relaciones y que esa ecuación no va a cambiar independientemente de los avances tecnológicos, ¿no? Nosotros pensamos que en los próximos 100 años el agente va a seguir siendo el factor clave en todo lo que tiene que ver un negocio inmobiliario. Hace no mucho tiempo, en los años recientes, hubo un poco de revuelo en el mercado porque vinieron muchas compañías con un modelo y una intención de, digamos, de hacer disruptores en el mercado con la aplicación pura de tecnología y con una intención clara de buscar una forma en que la tecnología reemplace al agente inmobiliario. No ocurrió, a pesar de las miles de millones de dólares que Wall Street puso en estas empresas. Sacaron diferentes modelos con algoritmos para hacer modelos de iBuyer que han ido fracasando.
modelos tecnológicos donde hay redes que no tienen brokers, por lo cual los agentes sí tienen alguna tecnología para algunas cosas, pero no tienen mentorías, no tienen liderazgo, no tienen una gestión clara y eficiente de cómo hacer el negocio, ¿no? Entonces nosotros lo que pensamos es que este es un negocio que no es un commodity, por eso es que la tecnología no puede realmente suplantar la relación entre la gente y el cliente. ¿Por qué? Porque es una operación que las familias o las personas hacen tal vez una sola vez en su vida, tal vez 2, 3 veces, pero es muy poco las veces que ocurre. Los inmuebles, aún si tú estás en por decirte, en un desarrollo donde a lo mejor todas las casas son igualitas, cada casa en realidad es diferente porque el hecho de estar en una parcela distinta hace que la casa tenga una vista diferente, un entorno diferente, a pesar de que físicamente se parezcan, ¿no? Y después la gente la va a ir personalizando, etcétera. Entonces, no es un commodity, ¿no? En un edificio de departamentos, obviamente, no es lo mismo vivir en el piso 10 que en el piso 5, aún siendo la misma planta. Entonces, cada cosa es especial, ¿no? Es diferente, no es un commodity, no es como un automóvil hoy día lo puedes comprar online. De hecho, acá en Estados Unidos se compran muchísimo los automóviles online. Lo puedes vender, que es más, puedes vender tu auto usado y hay unas aplicaciones que le tomas una foto y te hacen una oferta en 5 minutos de cuánto te pagarían por el carro. Pero obviamente un automóvil es un commodity porque un automóvil tiene unas características físicas, un vehículo para transportar, etcétera. Pero las propiedades, especialmente las propiedades residenciales, ¿no? Las propiedades comerciales ya son otro tema de temas de inversión, pero las propiedades residenciales implican un montón de emociones en las personas, tanto para la persona que vende como para la persona que está comprando, y necesidades puntuales específicas que ocurren en la vida de las personas en momentos determinados para cada uno de ellos. Por eso cuando se habla del mercado no se puede decir el mercado está horrible, no va a pasar nada. No, claro que va a pasar, independientemente que las tasas de interés han subido, que los inventarios están bajos, etcétera, que hay tal vez ciertos resquemores de los consumidores en algunos mercados, en algunas situaciones. La realidad es que todos los días hay alguien que se casa, hay una familia que se incrementa porque tienen un bebé o tienen una necesidad financiera que necesitan vender una propiedad porque tienen que satisfacer otras necesidades, etcétera. Eso ocurre todos los días en todos los países del mundo. Hoy día en Ucrania, lamentablemente con la guerra que están sufriendo y todo esto que está pasando, se registran operaciones inmobiliarias en las zonas donde todavía, digamos, están menos impactadas por lo que es el tema de la guerra. Pero, ¿por qué? Porque las necesidades de las personas son independientemente de lo que ocurre de lo que esté ocurriendo en el mercado, ¿no? Y entonces una tecnología no te puede prevenir y manejar esas cosas porque los agentes tienen que ser, aparte de buenos negociadores, de buenos profesionales, tienen que ser buenos consejeros y consultores, a veces hasta psicólogos, etcétera, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial te va a permitir manejar esas relaciones de la manera más eficiente, estar mejor en contacto con tus clientes, pero no va a sustituirte a la hora de hacer un negocio inmobiliario. Cuando les comentaba lo de las operaciones de iBuyer, que en algún momento pues llegaron a realizarse, nunca llegó a ser más del 1% de todas las transacciones totales. Y el resultado final fue que una empresa tan grande como Zillow, que es el portal más grande que hay acá en Estados Unidos, entró en ese negocio y se salió. Y cuando se salió, tuvo que registrar una pérdida de casi $1.500 millones en un trimestre, porque su algoritmo no era tan bueno como para predecir realmente los precios de las propiedades en el mercado. Y después se quedaron con un inventario que tuvieron que liquidar a pérdida. Me acuerdo que hacíamos esto hace unos años, cuando arrancó todo esto en una de las convenciones en Las Vegas, una charla que hablaba que es que los inmuebles se compran con los 5 sentidos, ¿no? Tú mencionaste el factor emocional y está el factor de los sentidos y esos dos juntos demuestran que el rol del agente inmobiliario pues sigue siendo necesario y seguirá siendo Claro, es necesario. que la gente cuando va a ver una propiedad para comprar, la tienes que sentir, vivirla, olerla. Hoy día hay gente que incluso lleva las mascotas a la propiedad a ver si la mascota aprueba, ¿no? Hay casos donde hasta se han dado casos donde tal vez el propietario
permite a un potencial comprador decir, bueno, puedes pasar una noche aquí en la propiedad para ver Eso es cómo te muy... sientes, ¿no? Cómo te sientes al amanecer, cómo te sientes al dormir, Claro. etcétera, ¿no? Eso es lo que te indica claramente que es un negocio que tiene muchas, es muy complejo, tiene muchas Emociones, cosas sí. que una tecnología no puede realmente resolver, ¿no? De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa para poner un comercial y ya regresamos. Este año celebramos un hito. Este año celebramos un hito importante, el aniversario número 50 de RE/MAX. Hace 50 años nuestros fundadores tuvieron el sueño de crear una red de agentes inmobiliarios diferente, una que fuera líder en la industria y ofreciera a sus agentes la mejor oportunidad de éxito. Con cada año ese sueño se ha hecho realidad, gracias a la dedicación y el trabajo duro de nuestros agentes y franquiciados. Hoy, en nuestro 50 aniversario, queremos agradecer a nuestros fundadores por su visión y liderazgo. Gracias por crear una marca que ha cambiado la vida de tantas personas. Bueno, Gus, nos quedan unos pocos minutos, pero hemos hablado algo del emprendimiento, de los factores que mencionó Dave durante la convención, y entre ellos hay algo que creo que ha sido un referente para todos, es la perseverancia, la constancia, el mantener el foco. Y yo quiero que conversemos aquí los tres sobre cómo es de diferente hacerlo solo a hacerlo acompañado. Y estar en una red como RE/MAX permite esto de tener tu propio negocio sin estar solo, ¿no? Ese valor agregado. Así es. De hecho, eso es un lema que estuvimos utilizando por muchísimos años, donde decíamos siempre en RE/MAX, estás en el negocio por ti mismo, pero no estás solo, ¿no? Porque tienes una red que te da un apoyo increíble, ¿no? Y eso sigue siendo así. Nosotros somos una red donde ayudamos a negocios a ser exitosos, ¿no? Cada persona, el modelo está hecho básicamente para que los agentes también sean personas de negocios, ¿no? Entonces, los agentes son emprendedores, tienen que entender que cuando entran, digamos, a trabajar en una oficina de RE/MAX, no es un empleo, tienen que estar conscientes de que es su propio negocio, tienen que hacer inversiones, ¿verdad? Tienen que hacer capacitaciones, tienen que hacer un montón de cosas, invertir en su propio marketing, etcétera, para que el negocio realmente pueda surgir, ¿no? Aquí no se puede llegar con la mentalidad de decir, bueno, obviamente en Latinoamérica, en la mayoría de los países del mundo no hay el tema de la licencia para ser corredor inmobiliario y la mayoría de las personas que entran en la red, muchos no tienen experiencia previa en el negocio, pero sí tienen experiencias previas en ventas o tal vez en otro tipo de profesiones. Tenemos grandes agentes que son exitosísimos que han sido anteriormente eran maestro de escuela o era abogado o no tenía ni siquiera Hemos título tenido hasta universitario. paramédicos en Colombia, te cuento. Claro, ni título universitario, o sea, no tenemos barrera a la entrada. Aquí lo que hace falta son las ganas de emprender, las ganas de aprender y, ¿verdad? Y las ganas de crecer. Entonces, eso requiere una mentalidad especial. No es como que, bueno, hay un agente ideal que tú digas, no, esto es un negocio que le sirve a cualquiera, pero requiere disposición, requiere voluntad y requiere pasión. Obviamente puedes tener muchos talentos, a lo mejor si no los tienes los puedes aprender, pero si no tienes la voluntad de hacer cosas, ¿verdad? De ponerte en acción, es más difícil. Es importante también, si eres emprendedor, siempre tener una visión y un sueño de a dónde quieres ir, ¿no? Si tú tienes una visión clara para el futuro, eso te va a ayudar a definir tus acciones del presente. Entonces, como empresario, tienes que entender que eso requiere también inversiones. A mí muchas veces me pasa en todas partes del mundo, incluso acá en Estados Unidos, una de las cosas que la gente dice, bueno, sí, me interesa, me gusta, veo que a otros les está yendo bien y tal, pero ¿cómo es eso de que hay que pagar, ¿no? Para trabajar. Y dices, no, tú no estás pagando para trabajar, tú estás invirtiendo en tu propio negocio y Así eso, es. requiere obviamente un compromiso, ¿no? Y es un desafío, pero eso significa que tienes que tomar acciones para poder crecer y llegar a donde quieres llegar. Por eso, digamos, tener un sueño es importante, pero si el sueño no tiene pasión, el señor Liniger que dice, un sueño sin pasión es una ilusión, ¿no?
Entonces, sí, la pasión, la voluntad de trabajar y hacer las cosas, ¿no? Y Pero sumarle la acción, ¿no? claro, pero es un modelo para emprendedores, entonces tienen que Totalmente. entender es que no es un negocio que si bien sí te vamos a acompañar y en los primeros pasos sí te vamos a ayudar muchísimo, tienes que hacer mucho también por tu propia cuenta y no tener miedo a, como decíamos, hay que tener coraje a preguntarles a los demás, a tus compañeros, cómo hacen, qué son las cosas que ellos hacen para ser exitosos y replicar los modelos de los que tienen éxito. Muchas veces la gente piensa que no, no voy a hacer eso porque no es para mí. Dice, tienes que hacerlo, porque fíjate, estos ya lo hicieron y les está dando resultado, ¿no? Entonces, hay que animarse y salir, ¿no? Salir con todo ahí. Al final yo digo, es un aprendizaje en conjunto, somos más de 140.000, casi 150.000 personas en todo el mundo aprendiendo todos los días, haciendo esa labor de asesorar y Y servir a otras compartiendo personas, ¿no? información que lo que crea es un gran mastermind inmobiliario que creo que nadie más puede tener Claro, solo. así es, así es. Y las Bueno, Gus, capacitaciones son fundamentales y una de las cosas que nos distingue en RIMAS es el tema de las capacitaciones, ¿no? Y bueno, en Latinoamérica hemos avanzado muchísimo con el tema porque más allá de lo que se genera acá en Estados Unidos, Casa Matriz, que el contenido está prácticamente todo en inglés, a nivel Latinoamérica, en cada país tienen sus plataformas de RIMAX University y aparte hay todo un sistema de cooperación donde entre todas las regiones, todos los países de Latinoamérica estamos constantemente ayudándonos unos a otros para incrementar el contenido que se les presenta a todos nuestros agentes y nuestros brokers, ¿no? Así es. así es. Bueno, Gus, quiero agradecerte por acompañarnos hoy y tomarnos este cafecito y charlar un poco de esta historia de estos 50 años y esperemos que vengan los siguientes 50 que apenas estamos comenzando, ¿no? Claro que Mil sí, bueno, y gracias. muchísimos éxitos a todos ustedes allá en Colombia y que salgan para adelante. Aquí me estoy tomando mi cafecito, lástima que no es un tintito colombiano. Acá está el Gracias. mío. Un Mil abrazote. gracias y gracias a todos por acompañarnos en Bueno, este café. Nos Feliz vemos el día. próximo. gracias por Chao, la chao. invitación. Gracias por la Gracias. invitación.